Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Hola y bienvenidos a un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Y en esta hora me acompaña un amigo, miembro de esta casa, miembro de esta familia. Está conmigo el pastor Leonidas Salazar. Hola, ¿cómo estás? Hola Paz, Dios te bendiga, qué alegría esta linda invitación que me has realizado. Estoy muy contento y feliz de estar aquí contigo y con todos los que están viéndonos. Claro que sí, Leo, y bueno, recordaba pensando en esta grabación del podcast cuando nos conocimos. Yo era el director del seminario bíblico, dictaba algunas clases y una de ellas era homilética y te sentabas justo al frente, muy juicioso, muy atento. Pues tenías un compromiso con otra iglesia, pero de alguna manera el Señor nos unió y un día Dios te trajo a esta casa. ¡Qué alegría! Pero ¿qué ha representado para Leonidas Salazar ser parte de la Gran Comisión? Realmente ha sido un privilegio poder caminar a tu lado. Ya desde el año 2010, 2011, pero nos conocimos en el 2008 en el seminario. Y realmente ha sido un privilegio caminar a tu lado, aprender, crecer, proyectarme. Ha sido una bendición. Ha sido la respuesta de Dios para lo que Él ha querido hacer con mi vida. Qué bueno, Leo, y desde el 2008 que nos conocimos, yo lo vi soltero, sin compromiso, pero hoy en día, ¿quién es Leonidas Salazar? Es bueno aclarar quién eres para evitar situaciones diversas. Bueno, yo soy un hijo de Dios que estoy felizmente casado con Angélica García y tengo dos hermosos hijos con ella, Mateo Salazar e Isabela Salazar, que son mis tesoros. ¡Qué lindo! Eres el pastor de nuestra linda iglesia en Suba. Saludamos a todos aquellos hijos de esta casa en Suba. ¿Qué ha representado para Leonidas ser pastor de esta linda iglesia? Realmente cuando Dios me hizo el llamado para pastorear, me dijo una palabra en Zacarías, me dijo, vas a servir junto a mis otros siervos, sirve con cuidado. Eso lo tengo en mi mente, en mi corazón, de caminar con cuidado con el Señor. Además de ser pastor, haces otras cosas. Yo lo sé, pero de repente algunos no lo saben. ¿Qué es lo que haces? Bueno, con nuestra familia tenemos una empresa de distribución de fruta y verdura. Está pues abierta al público. Llevamos mercados a las casas, entonces nos pueden contratar también para hacerlo. Y llevamos muchos años ya mami empezó esta empresa hace más de 30 años. Y ya estamos acá la siguiente generación al frente. Qué lindo, es una empresa muy bendecida, muy próspera y que realmente tiene un impacto fuerte, de verdad que nos alegra. O sea que uno puede ser pastor de una iglesia y a la vez desarrollar esa tarea. ¿Cómo explicamos eso? Porque en el caso mío, cuando era mi tiempo de empezar el ministerio, a mí me dijeron, si usted está en el ministerio no puede hacer absolutamente nada más. Pues fíjate que ha sido una bendición porque tú nunca me has dicho eso. Tú siempre me has dicho, trabaja tranquilo y haz las cosas que debes hacer en el Señor. Mi prioridad es el Señor, mi prioridad es servirle a Dios, pero entiendo que tengo unas responsabilidades allí en la empresa y disfruto poderlo hacer y entiendo también que hay un propósito con la empresa, que sea parte del reino de Dios, que sirva al reino de Dios, que todo lo que hagamos bendiga al reino de Dios. Y ese es un modelo que nosotros adoptamos porque realmente nos tocó duro. Algunas veces habrán escuchado nuestra historia, pero cuando empezamos a plantar este ministerio, que hoy es un gran ministerio, nos tocó muy duro. Año 92, 93 y 94, yo era flaco porque ayunaba, y ayunaba por convicción y por obligación. Y realmente es muy complejo, así que de repente si alguien está sintiendo esa carga al ministerio, pero dice yo, ¿cómo sustento mi familia? Personalmente creo lo que dice Pablo, cuando dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, Leonidas es un pastor y uno cuando escucha esa expresión, tal vez algunos creyentes, tal vez la mayoría, piensan, bueno, para uno ser pastor, uno tiene que ser casi perfecto, casi santo, no cometer errores, no tener fallas y debilidades. ¿Es eso cierto, Leonidas? ¿O en tu vida personal has tenido o tuviste lucha con algo? Por supuesto que sí. Todos tenemos alguna lucha. Y como pastores vamos camino a la perfección, vamos camino a la madurez, a ser como el Señor. Pero en el camino necesitamos crecer, cambiar y avanzar. Pero lo lindo es que el Señor, a pesar de, confía en nosotros. ¿Y cuál fue esa lucha? Porque muchos dicen, ¿cuál será esa lucha con la que batalló o batalla Leonidas? Es una lucha con la que he batallado desde niño. Y tiene que ver con todo el desorden sexual. Wow. Creo que desde los 6 años tengo luchas con el desorden sexual. Y a medida que he ido creciendo en las diferentes etapas, como niño, ya como adolescente, como joven, siendo no cristiano, porque yo me convierto a los 20 años. Entonces viví todo lo que es esas etapas fuera del Señor, impulsaba el pecado, dañando mi vida, dañando la vida de otros. Y a los 20 años me alcanza el Señor en medio de lo peor de mi vida. Y ahí me rescata el Señor y me da un nuevo enfoque y me da un nuevo propósito, pero no quiere decir que entonces esas luchas desaparecen. Pero ven, un momento, porque a mí me deja pensando, 6 años. Pues automáticamente uno piensa en los niños de la iglesia, en mis nietos. ¿Qué causó? ¿Por qué se abrió esa puerta de impureza sexual en la vida de un niño de 6 años? Y ahí un consejo para todos los papás. Ese cuentico de allá se los dejo con sus primos, con su tía, por aquí o por allá. Siempre habrá desorden ahí. Siempre habrá desorden. Y así, ahí sí, entre primos, siempre se abrirá una puerta del desorden sexual. Y ahí empezó. En esas quedadas donde el primo, donde la prima, yo los envío allá. Y eso realmente es un error que cometemos los padres muchas veces, de enviar a los hijos sin ese cuidado y supervisión. Ahí empezó ese desorden y se abrió una pantalla, un panorama terrible. Pero te estoy hablando de hace más de 32 años. Donde, claro, habían desórdenes sexuales, donde habían acceso a algunas cosas muy, muy diferentes hoy en día, donde el acceso es inmediato. A un clic, a un clic. Y bueno, quiero honrar la vida de mi esposa porque en eso nos mantuvimos muy unidos y tuvimos 3 hijos, los que amamos y bendecimos, y en eso fuimos tan radicales. Nuestros hijos no se quedaban fuera de la casa, ni donde el abuelo, ni la abuela, ni el tío, donde nadie. De verdad, qué tremendo. Pero, ¿qué cosas empezaron a ocurrir? Pues obvio, no podemos entrar en detalles, pero ¿cuál fue ese proceso para que a los 20 años, cuando conoces a Cristo, te das cuenta que estás en una lucha terrible, en ataduras o en situaciones de impureza sexual? ¿Cómo fue ese espiral descendente, llamémoslo? Realmente todo el problema de la sexualidad va acrecentándose a medida que uno va caminando. Y a medida que va entrando uno en las diferentes edades y etapas, va ampliándose. Y realmente es súper terrible. Ya cuando entro avanzando un poquito más, me metí en la pornografía y en la masturbación de una manera muy fuerte, desde esa edad que te estoy diciendo. 6 años. Desde los 6 años. Wow. Y a veces uno como papá se ciega a los ojos y piensa, no, eso por allá a los 13. No, realmente fue desde muy pequeño. Y eso obviamente que me llevó a un desorden tremendo. Y la pornografía te va llevando por escalas. Y te va metiendo en un mundo tan oscuro, que nada satisface y cada vez te ofrece algo peor. Algo peor. Y ya en medio de los 13 años ya empecé a salir con las chicas, a fiestas, a la fornicación, pero la masturbación y la pornografía siempre fueron muy fuertes en toda esa etapa. Wow. Recuerdo cuando nos capacitamos en Celebremos la Recuperación, la iglesia del pastor Rick Warren,
y una de las enseñanzas que nos dieron es que la adicción sexual es más fuerte que la adicción a los juegos de azar, al alcohol, que la adicción a las mismas drogas, a la misma cocaína, heroína. Es más fuerte. Es tremendo, es realmente una maldición tenaz. ¿Qué efectos produjo eso en la vida de Leonidas antes y después de conocer a Cristo? Mira, aunque yo tenía desde pequeño un entendimiento de que yo no quiero hacer sufrir a las mujeres, eso lo tenía aquí en mi mente, viendo a mi mamá queriendo que ella no sufriera por causa de problemas con mi papá, viendo a mi hermana crecer. Yo tenía eso en mi corazón, no quiero que una mujer sufra, no quiero ver una mujer llorando, ¿sí? Pero por el otro lado estaba todo este desorden de la pornografía y de la sexualidad que denigra la imagen de la mujer y daña la mente y vuelve una mente depravada. ¿Cómo será que cuando estaba en la universidad, a los 17 años, mi otro nombre que pocos conocen, pero es Mauricio, y en la universidad me decían Morvicio? Oh, wow. ¿Cómo sería la vida que llevaba ahí, la forma como yo me dirigía, miraba, trataba a las mujeres? Y así llegué yo a los 20 años a conocer al Señor, en medio de ese desorden. Bueno, y me imagino conociste a Cristo y así, de manera automática, tu vida cambió, te liberaste de esos malos pensamientos, de esa mala conducta, y ahí fue. Bueno, imagínate todos esos años que te estoy diciendo de lo que metí en mi cabeza. Todos los días consumía, todos los días. Mi cabeza estaba completamente depravada. Cuando llegó a Cristo, en la persona que me compartió el Evangelio no me dijo, deje la pornografía, deje la masturbación. No fue la forma como me ganó. Me invitó a un grupo pequeño. Y en el grupo pequeño yo vi la manifestación del poder de Dios. Y eso impactó mi vida. Pero en el proceso la razón por la que yo me acerqué al Señor, o como Él me alcanzó, fue a través de los asuntos de la economía. Porque yo quería tener resultados económicos. Mi motivación era, pero no estoy logrando, tengo 20 años y no estoy prosperando. Y eso fue la forma porque escuché a alguien decir, ore y verá que le va a ir bien. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Y en ese proceso el Señor me fue acercando a Él y a través de la oración, fui conociéndole. Fue la forma. Ya cuando le empiezo a conocer y le entrego mi vida a Cristo y veo su sacrificio en la cruz, es que obra un milagro. El milagro de nacer de nuevo. Y fíjate que fue en un encuentro de jóvenes. Más o menos la historia así larga, corta, te la reduzco. Un jueves me invitó al grupo pequeño y el fin de semana era el encuentro. Y en ese encuentro yo regresé una nueva criatura. Wow. Recibí el regalo que dice allí Ezequiel 36, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el deseo de querer agradarlo a Él. Porque aparte de ser, con todos mis problemas de la sexualidad, otro problema fuerte era mi vocabulario. Vulgar, súper vulgar, súper vulgar. Y evidencias de que yo nací de nuevo porque cuando volví, mi lengua era otra. Y eso impactaba. Y decía, ¿usted qué le pasó? Y nunca más me volví a masturbar, ni a ver pornografía. Entonces fueron dos marcas evidentes de un nacer de nuevo. Pero la pregunta que tú me hacías, y de los 20 a hoy, ya 18 años caminando con el Señor, ¿qué luchas he tenido con respecto a esto? De tantos años, más de 14 años sumergido en este desorden sexual, ¿qué ha traído, no? ¿Cómo lo has enfrentado? Evidentemente yo vi un milagro de nacer de nuevo, vi un milagro poderoso ahí del nacer de nuevo. Sí, porque como dijo Jesús, se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, un religioso muy con buenos principios, buena moral, pero le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento, para los que no saben, es cuando por la obra del Espíritu reconocemos nuestro pecado y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y nos cambia y nos transforma
Y eso que no podíamos hacer en nuestra fuerza, ahora en el poder del Espíritu Santo lo hacemos, y ahora es el Espíritu Santo como el que produce ese nuevo pensamiento, ese nuevo anhelo, y nos da esa fuerza, como dice una canción de esta iglesia: Cristo me da las fuerzas, Cristo nos da el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces, ahí quisiera estos 18 años partirlos en dos momentos. De mis 20 a mis 26. Soltero. Cristiano soltero. Porque yo viví soltero en el mundo descarriado. Perdido. Pero ahora soltero, joven, 20 años, hasta mis 26 años. Entonces, yo nací de nuevo y realmente cambiaron las cosas en mi vida. Y era sorprendente. Creo que el Señor quitó pensamientos de lujuria, de lascivia, porque realmente yo no miraba a las mujeres, sino las escaneaba. Y era algo tremendo, pero el Señor hizo una obra poderosa. Realmente el único que puede hacer esa obra es el Señor. Pero una de las luchas era toda esa información que yo tenía en mi cabeza, ¿cómo la saco? Limpiar, sacar esa basura. ¿Cómo la saco? La persona que me compartió el Evangelio me dijo que hiciera dos cosas. La primera, orar todos los días y leer la Biblia todos los días. No me dijo que hiciera más nada, esas dos cosas. Y eso hice. Tú que me has conocido ya todos estos años sabes que una de las cosas que de pronto me caracteriza a mí es la disciplina. Y eso he hecho. Y la palabra de Dios tiene el poder de limpiar por dentro, y sacar la basura, y transformar todo, y transformar los pensamientos. Y el Señor lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero cuando yo llegué al matrimonio a los 26 años, yo pensé que estaba bien. O sea, que yo había avanzado en esto muchísimo. Que realmente ya, Prueba superada. bien. Cuando me caso, empiezan a haber muchos problemas con mi esposa. Porque ella me dice, pero ¿cómo te estás relacionando con esa persona? ¿Y por qué te tratan así? ¿Y por qué te expresas así? ¿Cómo es que te estás relacionando con el género opuesto? Y yo, uy, eso fue tremendo. Porque entonces era 6 años de haber caminado con el Señor, pero no siendo prudente, ni sabio, ni cuidadoso, ni poniendo unos límites. Y en medio del carisma, de la forma como yo soy, entonces no se ponen límites claros. Y ella me decía, si tú hablas así, si tú dices eso, confundes a las mujeres. Y ellas piensan que tú les estás dando un acceso, tú les estás permitiendo algo. Coqueteando. Y ya era pastor cuando me casé, porque yo empecé a ser pastor aquí en la iglesia soltero. Sí. Entonces, mi esposa fue el instrumento poderoso de Dios para seguir mi crecimiento en esta área. Y seguir, ahora, ¿cómo relacionarme adecuadamente? Que creo que esa es una de las tremendas luchas de los hombres. Por no relacionarse adecuadamente, se confunden muchas relaciones y terminan mal. Tremendo eso que decías de la palabra, ¿no? Porque de hecho, el salmista David, que cuando uno mira su historia, parece que también batallaba con el área sexual, porque de hecho su pecado más notorio y escandaloso fue con una mujer llamada Betsabé, por estar viendo lo que no debía. Y cuando yo pienso en el relato de David y pienso en la generación de hoy y ver pornografía, creo que fue algo similar. Él sube a la terraza, mira por la ventana, una mujer desnuda, ve desnudos, y ese desnudo le lleva a actuar de una manera absurda, irracional, y le lleva a esa desgracia que trajo repercusiones en la familia. Pero parece que David aprendió, por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no falló, no porque no pecó, porque yo podría decir, David pecó en grande, pero se arrepintió en grande y cambió en grande y generó un impacto grandísimo. Y él dice por ahí en el Salmo 119, pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde, con guardar su palabra, la palabra de Dios. Y él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde los 20 años conoces al Señor. Pregunto, ¿esa lucha sigue?
¿Llega la tentación, llega la presión al corazón de Leonidas o ya no? Mira que ahí a los 26 años, cuando ya soy casado, empiezo a enfrentar es que, mira, me relacioné mal con esta persona. Creo que desde mi corazón la limpieza del Señor ha estado, pero faltaba la sabiduría de cómo hacerlo adecuadamente para no generar confusiones. Y una de las cosas que he venido aprendiendo con el Señor es lo que él dice en Mateo, allí cuando le dice mirar, adulterar, no esperemos a caer en el acto sexual, sino el que Cualquiera mira. que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su Ya corazón. adulteró su corazón. Entonces yo le decía a mi esposa, pero es que yo no estoy mirando para codiciar. En mi corazón no está eso. Sí, pero al mirar y al generar y al hablar y al poner palabras de doble sentido, al ser pasado, al no tener prudencia, está generando problemas. Mal mensaje. Un mal mensaje. Y ellas creen que pueden acercarse a ti aunque eres casado. Y eso generó en nuestro hogar tremendo. Porque para esos primeros años de nuestro matrimonio apareció la palabra divorcio. Porque eso generó realmente unos roces fuertes. Y ahí en ese momento, en medio de la crisis que eso me produjo a mí, porque yo siempre soñé con una familia, como para que al año ya estuviéramos hablando de divorcio. Y ahí aparece el programa Celebremos la Recuperación en mi vida. Porque yo decía, ¿cómo hago para aprender a relacionarme adecuadamente? Como que se me generaban unas fijaciones. No había lujuria, no había lascivia, pero como que se generaban unas fijaciones que yo no lograba romper. Entonces mi esposa me decía, ¿otra vez? ¿Otra vez? Y era tremendo, con lágrimas en los ojos, con sufrimiento en la casa, y empezó a ver ahí la respuesta de Dios, Señor, ¿qué hago? Porque quiero, pero no puedo. Como Romanos 7, el apóstol Pablo, ay de mí, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y para ese entonces predicamos, celebremos la recuperación. Pero yo lo hice primeramente para mí. Cada mensaje era aplicándolo a mí y viviéndolo para mí. Y fue hermoso, porque aprendí que yo no puedo, pero Dios puede y quiere ayudarme. Qué bueno. Y empecé mi proceso. Cada domingo que predicamos era un alivio para mí de encontrar una salida de eso que era un ciclo repetitivo que no me relacionaba bien, no miraba bien, no generaba buenas cosas y buenos límites. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esto, solo con mirar, con deseo sexual, entonces aprendí que hay que poner anticiparnos a. Entonces aprendí con mi esposa a poner límites, a relacionarme bien, a hablar adecuadamente, a mirar adecuadamente. Y varios límites que me han protegido y me han guardado para poder permanecer. Qué bueno. Eso que dice Leonidas, ese debe ser un principio de todo pastor. Todo pastor debe predicarse primero el sermón. Yo creo que nosotros somos el auditorio primario de la predicación que hacemos. Si esa palabra me toca a mí, si esa palabra me traspasa a mí, hay esperanza de que traspase a otros. ¿Qué haces actualmente? Si alguien te preguntara, Leonidas, dame 3 tips para mantenerme en esa pureza, ¿qué hago? ¿Qué haces tú para mantenerte y no ceder otra vez a esas puertas? Bueno, animarles a conectarse con el programa de Celebremos la Recuperación, porque ahí van a encontrar herramientas. Eso es. Un montón de herramientas. No es que tú terminaste el programa y ya quedaste con las herramientas para enfrentar el día a día. Un día a la vez, una batalla a la vez. Y creo que consejo número 1, tu relación con Dios. Una devoción permanente, diaria. Y una de las cosas que yo practico es, al empezar mi devocional, mi tiempo con Dios es en oración, gratitud por el día que acabé de vivir. Y voy paso a paso a lo largo del día y siempre dándole gracias, pero también identificando situaciones que no le agradaron al Señor. Confesión. Y ahí aprovecho para decirle, sí, Señor, tú me mostraste eso, no te agradó, no te gustó esto, ayúdame. A veces hay personas que no hablan de la tentación con el Señor, con algo que les esté... No. ¿Qué tal Dios se entere? Entonces es algo incorrecto. Él mismo dijo en el Padre Nuestro, ahí esa porción, líbranos de la tentación, que no caigamos, que no cedamos. Entonces creo que esa dependencia con el Espíritu Santo en oración diariamente, en el momento, antes, durante, después de cualquier situación que nos sintamos tentados. Ese sería el primer consejo. Devoción y la dependencia del Espíritu Santo.
Lo segundo, tener a quien confesarle tus pecados, tus faltas, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, esas cosas que generan ahí como unos enganches, unas fijaciones que se generan en el corazón, que tú dices, no, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en esa mujer, pero como que más piensas en eso. Cuando tú confiesas, ocurre un milagro poderoso y se quebranta eso, y trae sanidad y trae libertad. Entonces siempre tener a quien confesarle nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras tentaciones. Eso va a ser poderoso. Primeramente al Señor en la dependencia, pero a otra persona. Y eso es espectacular. Entonces poder identificar y tener claro a quién. Y no que llegue el momento y no sabes a quién. Es como el número de los bomberos. Claro. Si hay un incendio, sabes a dónde llamar. Y si estás luchando con algo, debes saber a quién llamar. Y número 3, ayudar a otros. Cuando tú estás en ese constante ayudar a otros que están también luchando con la tentación, con el pecado sexual, te mantienes actualizado y te retas a aprender y también a modelar la vida y a abrir el corazón, a ser vulnerables. Esos 3 consejos yo daría para alguien que quiere mantener la pureza sexual. Súper. Y en Celebremos la Recuperación aprendemos que uno no se puede confiar, uno no puede bajar la guardia. Y uno mira la Biblia, digamos, Moisés, la Biblia lo describe, bueno, él mismo da testimonio de sí mismo, que era el hombre más manso que había sobre toda la tierra, pero en una bajó la guardia y cuando Dios le dijo, háblale a la roca, se dejó llevar por la ira, la golpeó y terminó igual que los demás, no entra a la tierra prometida. Y yo he aprendido que si uno ha tenido una batalla con algo, no se puede confiar. Digamos, los que han batallado con el alcohol, toda la vida tienen que ser conscientes, yo no voy a abrir esa puerta, porque el día que la abra puedo perder. Juegos de azar, igual. Drogas, igual. Impureza sexual, igual. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser firmes. De hecho, el apóstol Pablo no dice, oren en cuanto a las tentaciones juveniles. Lo que dice es, huyan, corran. Y el mejor ejemplo de eso en el Antiguo Testamento es José, huir, pero también llenarnos de la palabra. Jesús, que es nuestro modelo, lo que demuestra es que venció a Satanás porque sabía la palabra y la palabra de Dios estaba ahí, había guardado la palabra para no pecar contra Dios y a cada tentación del enemigo le decía, no, porque escrito está. Pero Leo, tal vez este programa lo están escuchando personas que a diferencia tuya no han podido vencer. De repente están ahí como, wow, se conectaron porque quieren saber esto, pero están batallando, tal vez han intentado una cosa, la otra, y quizá han perdido la esperanza y dicen, no, yo no voy a poder. ¿Qué tal si les das una palabra de esperanza a aquellos que todavía no han encontrado la verdadera libertad, que no han celebrado la recuperación? Claro que sí, Paz. A cada persona que quiere pero no puede. Lo primero es, estás por buen camino, porque estás reconociendo que no está en tus fuerzas. Si estuviera en tus fuerzas ya lo hubieras logrado. Entonces estás dando el primer paso y ese es un paso de victoria. 2, Dios quiere y puede ayudarte. Hay personas que quieren ayudarte pero no pueden. ¿Sabes? Dios te quiere ayudar y te puede ayudar y te ama y te va a sacar en victoria y busca ayuda. Solo nos podremos. Busca a Dios, pero también busca a otros que te puedan acompañar, que te puedan escuchar, que tengan sabiduría, que te digan, mira, hazlo por aquí. Esto no es una batalla de un día ni de 2 días y estamos hiperconectados a tantas fuentes que nos bombardean constantemente, que tenemos que poner muchos límites, rendir cuentas, decirle a alguien, estás en toda la autorización para preguntarme lo que quieras sobre esta área para yo rendirte cuentas y eso será fundamental. Qué lindo, qué buen tiempo, Leonidas. De verdad que me alegra verte, caminar con nosotros, eres ejemplo de disciplina, de lealtad. Y sabemos que Dios tiene para ti cosas muy, pero muy grandes. Y creo que así como Leonidas pudo vencer, tú también puedes. Lo interesante es que en esta guerra, en esta batalla, la mejor forma de ganar es rendirse. Si usted quiere ganar,
tiene que rendirse a Dios. Tiene que decirle, Señor, no puedo, me quedó grande, me rindo. Yo quiero orar por aquellos que hoy están luchando, que algún día como Leonidas lucharon, pero que así como Leonidas pudo vencer, ustedes también pueden vencer. Así que si puedes, allí donde estás, haz una oración conmigo. Sea lo que sea, puede ser impureza sexual, juegos de azar, mal carácter, ira, lo que sea. Malos hábitos alimenticios, pereza, lo que sea. Pero dile al Señor en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, a la hora que estés escuchando esto, Señor, yo me rindo a ti. No puedo, pero sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, por favor, que traiga libertad a cada vida que está escuchando esto. Señor, no importa con lo que estén batallando, sea la impureza sexual, sea los malos hábitos, juegos de azar, drogas, alcohol. Señor, en esta hora tus hijos se rinden a ti. Rogamos que tu Espíritu Santo venga a vivir dentro de ellos y les dé la fuerza para vencer y para ser libres. Porque tu palabra dice que si Cristo nos libera, seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leonidas, gracias. Y por favor, sigue ayudando a otros a encontrar la verdadera libertad. Claro que sí. Bueno, este ha sido otro episodio de Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.